Me encuentro en una habitación oscura, con la respiración agitada y las manos temblorosas, sosteniendo una grabadora, mientras mi rostro refleja miedo y angustia, y el espejo roto detrás de mí revela una expresión de desesperación que no puedo esconder. La verdad, esa confesión fue como un puñal que atravesó mi pecho. Él, mi terapeuta, el hombre en quien confiaba ciegamente, había inventado un trastorno inexistente solo para manipular al asesino de mi madre. No puedo dejar de pensar en cómo me engañó durante meses, alimentando mi vulnerabilidad, jugando con mis miedos como un titiritero en la sombra. Cuando escuché sus palabras, un escalofrío recorrió todo mi ser, y la imagen de mi madre asesinada en silencio se mezcló con la traición en su mirada. ¿Qué estás diciendo? Logré susurrar con la voz quebrada, mientras él se levantaba lentamente, como si el peso de su mentira le pesara en los hombros. Sus ojos, normalmente serenos y confiados, ahora destilaban una frialdad inquietante. No fue solo un trastorno, fue una estrategia. Necesitaba que creyéramos que estabas enfermo, que eras incapaz de ver la realidad. Así tuve control absoluto sobre ti. Sobre todo, sentí cómo la habitación se cerraba a mi alrededor. El aire parecía pesado y asfixiante. Era como si el suelo se abriera debajo de mí, dejándome caer en un abismo de traición y confusión. Pero lo que más me dolió fue entender que durante todo ese tiempo yo había sido su marioneta, alimentando mi desesperación con sus palabras, creyendo en su ayuda, en su guía. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Qué tipo de monstruo puede jugar con la mente de alguien en duelo? La rabia empezó a crecer en mi interior, ardiendo con intensidad y sin pensarlo, di un paso adelante con la voz temblorosa pero firme. ¿Por qué? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué crear toda esa farsa? Exclamé con lágrimas en los ojos, sintiendo que la traición había destruido la poca confianza que me quedaba en el mundo. Él se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos, como si evaluara si debía confesar toda la verdad ahora o guardarla para siempre en las sombras. Finalmente, soltó una risa fría y vacía que resonó en las paredes. Pensaste que te ayudaba, ¿verdad? Pero en realidad solo quería controlarte. La mentira era mi herramienta, y tú mi víctima perfecta. Me acerqué con la grabadora temblando en mis manos, y sin saber exactamente qué iba a hacer, levanté la voz. No más. No voy a dejar que juegues con mi vida. No seré más tu títere. La impotencia me invadió por un instante, pero también un destello de determinación. Tenía que salir de esa pesadilla, aunque la verdad huesiera demasiado. La sombra del asesino de mi madre se volvía cada vez más difusa en mi mente. Pero la más desgarradora de todas era aquella que provenía de la mentira que él mismo había creado para manipularme. Mientras buscaba en mi memoria cada palabra, cada gesto que pudiera delatar su mentira, sentí como mis manos se aferraban con fuerza a la grabadora. Sabía que ese momento era crucial, que la verdad podía acabar con todo si la soltaba en el momento correcto, pero también sabía que tenía que enfrentarlo, que esa confesión había sido solo la punta del iceberg y que aún me quedaba mucho por descubrir. La habitación parecía desvanecerse, y solo quedaba la verdad que llevaba demasiado tiempo escondida, lista para salir a la luz. Nunca imaginé que aquel psicólogo, con su sonrisa serena, ocultaba una mentira tan retorcida. Cuando escuché su confesión, un frío recorrió mi espalda, como si el pasado volviera a acecharme con más fuerza. La manipulación había sido su herramienta, y yo su víctima involuntaria. En ese instante, la realidad se desmoronó, revelando un camino oscuro y tortuoso que me obligó a confrontar no solo al asesino de mi madre, sino también la sombra de mis propios secretos. Recuerdo claramente el momento en que sus palabras salieron de su boca, casi como si las hubiera preparado con antelación, como una pieza en su juego de ajedrez emocional. Creé un trastorno inexistente para manipular al asesino de tu madre, dijo con una frialdad que me hizo temblar. Yo, paralizada, no podía comprender del todo qué significaba eso. ¿Un trastorno? ¿Una mentira? La confusión me llenó por dentro, pero en lo profundo, una chispa de duda empezó a arder. ¿Hasta qué punto me había engañado? ¿Qué más había estado escondiendo? Mi mente giraba en círculos, intentando conectar cada pedazo de la historia, cada palabra que había quedado en silencio,
cada gesto que ahora parecía tener un doble sentido. La grabadora, que aún sostenía con fuerza, parecía un escudo y un arma a la vez. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía romper para siempre esa fachada de paz que él parecía tener. Esa máscara de profesional que ahora se revelaba como una máscara de manipulación. Necesitaba la verdad, sí, pero también temía lo que esa verdad podía significar para mí. El peso en mi pecho era insoportable, y en ese instante, cada segundo se convirtió en una eternidad. La habitación parecía desvanecerse. El mundo exterior se reducía a ese silencio pesado, solo roto por mi respiración entrecortada. ¿Qué pasaría si soltaba la grabadora? Si revelaba la confesión, sería capaz de enfrentar la realidad de que todo había sido un engaño elaborado para controlar no solo mi mente, sino también a aquel asesino que tanto buscaba, a aquel monstruo que había arrebatado la vida de mi madre. Mi corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de mi pecho. La idea de que aquel psicólogo, en realidad, había inventado un trastorno para manipular al culpable me daba un escalofrío. ¿Cuánto tiempo había estado jugando con mi percepción de la realidad? ¿Cuánto de lo que había creído sobre la justicia, la verdad y la venganza era solo una ilusión creada por su mente retorcida? La confusión se tornó en rabia, y sin poder evitarlo, mis manos temblorosas apretaron aún más la grabadora, como si pudiera así aferrarme a esa chispa de justicia que aún permanecía. Sabía que debía actuar con cuidado, que en ese momento, cada palabra, cada movimiento, podía marcar la diferencia entre la libertad y la esclavitud emocional. La mentira que él había tejido se había convertido en una red que me atrapaba, y solo la verdad podía liberarme. Pero esa verdad, tan dolorosa y contundente, también podía destruirme si la soltaba sin prepararme. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentar lo que vendría después? Mientras tanto, la escena en mi mente se repetía en un ciclo interminable. El rostro del psicólogo, su sonrisa fría, sus palabras calculadas, y en el fondo el recuerdo de mi madre, esa mujer que había sido mi faro en la oscuridad. La confusión, el dolor y la rabia se entrelazaban en una maraña de sentimientos que parecía imposible de desenredar. Pero sabía que solo había un camino: sacar la verdad a la luz, sin importar lo que ocurriera después. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. Sentí que la verdad estaba justo allí, en ese lugar, esperando ser liberada de su encierro. La mentira, esa telaraña que él había creado, comenzaba a deshacerse, y con ella también la ilusión de su control absoluto sobre mí. La lucha interna era intensa, pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Debía dar un paso adelante, arriesgarlo todo y revelarlo todo. Con un suspiro profundo apreté el botón de la grabadora, dispuesto a que esa confesión fuera escuchada y registrada para siempre, porque ahora comprendía que no podía seguir viviendo en la sombra de sus engaños, que la única forma de seguir adelante era enfrentando la verdad, por dolorosa que fuera. La realidad me golpeó con fuerza, pero también me dio la fuerza para seguir luchando. La justicia, esa que tanto anhelaba, solo podía nacer de la sinceridad brutal. Y esa sinceridad, por fin, iba a salir a la luz. No puedo negar que, desde aquel día en que la policía llegó a mi casa, todo cambió para siempre. La sensación de que mi mundo se desmoronaba fue tan abrumadora que apenas podía mantenerme en pie. La noticia de la muerte de mi madre resonó en cada rincón de mi mente, como un eco que se repetía sin cesar, arrastrando consigo una confusión que se volvió insoportable. En ese momento, sentí que mi corazón latía con una intensidad descontrolada, y una furia contenida empezó a hervir en mi interior. La tristeza me invadió en una ola de dolor profundo, pero también una rabia que no podía contener, una necesidad desesperada de entender qué había pasado realmente. Recuerdo cómo la imagen del psicólogo, con su sonrisa calmada y su mirada serena, se quedó grabada en mi memoria. Siempre pensé que era un profesional en quien podía confiar, alguien que guiaría mi proceso de duelo y ayudaría a hallar respuestas. Pero ¿quién podía imaginar que esa sonrisa escondía un secreto tan retorcido? Cuando por fin escuché su confesión, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La revelación fue como un golpe brutal, un puñal que atravesó mi alma. Él admitió que había inventado un trastorno mental, una enfermedad que no existía,
solo para manipular al asesino de mi madre, para controlarlo y quizás para protegerse a sí mismo. Me quedé paralizada, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. La mentira que él mismo había construido, esa telaraña de engaños y falsedades, empezó a deshacerse lentamente ante mis ojos. La manipulación había sido su arma, y yo, sin saberlo, su víctima involuntaria. En ese instante, la realidad se transformó en un laberinto oscuro del que parecía imposible salir. La confusión se mezclaba con la ira, y ambas emociones luchaban en una guerra interna que parecía no tener fin. La sensación de traición era insoportable, y el dolor que sentía era como una herida abierta que nunca sanaría por completo. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que la verdad se filtraba lentamente, como agua que escapa entre los dedos. Sabía que debía hacer algo, que no podía seguir viviendo en esa mentira, en esa sombra de engaños. Levanté la mano temblorosa y apreté el botón de la grabadora. Quería que esa confesión quedara registrada, que nadie pudiera quitarme ese fragmento de la verdad. La voz del psicólogo se volvió más clara, más fría, y en ella percibí la profundidad de su manipulación. Él había creado un trastorno, sí, pero no por un deseo de ayudar, sino por un deseo de controlar y ocultar sus propios secretos oscuros. Mientras la grabadora captaba cada palabra, sentí que el peso de la incredulidad y el desengaño me aplastaba. La historia que había construido en mi cabeza, esa que buscaba justicia y verdad, empezó a cobrar forma, aunque fuera una forma amarga y difícil de aceptar. La mentira había sido su escudo, su arma y su cárcel, y ahora, tras esa confesión, sentí que la única vía para seguir adelante era enfrentarla sin miedo. La realidad, por cruel que fuera, era la única que podía liberarme de ese encierro de mentiras. Me di cuenta de que la justicia no podía nacer de medias verdades ni de engaños elaborados. Solo podía surgir de la sinceridad brutal, por más dolorosa que fuera. Esa sinceridad finalmente saldría a la luz y con ella la oportunidad de reconstruir mi vida desde los cimientos. La confusión seguía allí, sí, pero también una chispa de determinación. No podía dejar que esa mentira, por más retorcida que fuera, definiera quién era o qué buscaba. La verdad era la única que podía darme paz, aunque tuviera que enfrentarse a la sombra más oscura de mi pasado. Ahora, cada vez que pienso en ese día, siento una mezcla de incredulidad y esperanza. La confesión del psicólogo abrió una puerta que no sabía que existía, una puerta que me llevó a un camino tortuoso pero necesario. La historia no había terminado todavía, y en ese proceso de descubrimiento me di cuenta de que la única manera de sanar era aceptando la verdad, por dolorosa que fuera. La noche todavía parecía oscura, pero en mi interior, una llama de valentía empezaba a arder, iluminando ese sendero que, aunque difícil, debía recorrer para encontrar la paz que tanto anhelaba. Al revisar el historial clínico de ese hombre, esa sonrisa serena y esa mirada que parecía entender todo, me invadió una sensación extraña, una mezcla de esperanza y recelo que no sabía cómo manejar. La lista de notas y registros parecía más un rompecabezas que una herramienta para entender a un profesional de la salud mental. Pero lo que realmente me llamó la atención fue su nombre: Samuel Reyes, la misma firma que había visto en la historia clínica de mi madre. Mi corazón se aceleró y por un momento sentí que todo ese tiempo había estado buscando en un lugar equivocado, en una figura que, sin saberlo, había sido parte del hecho que más dolor me había causado: su muerte. No podía dejar de pensar en aquella confesión que, sin querer, había salido a la luz en una de esas sesiones que creía que me estaban ayudando. Samuel Reyes, la misma persona que había estado a cargo de la terapia de mi madre. ¿Qué secretos se escondían en ese pasado compartido? ¿Qué mentira tan retorcida había estado tejiendo en su interior? La revelación me golpeó con fuerza, como una ola que arrasa con cualquier vestigio de estabilidad que me quedaba. Porque si un profesional tan reconocido, con esa sonrisa calma, había inventado un trastorno solo para manipular al asesino de mi madre, ¿qué otras mentiras habrían quedado en la sombra? El dolor se tornó en rabia, la desesperación, en un impulso brutal por entender. Revisé cada nota, cada registro con la necesidad de encontrar respuestas, de entender si todo había sido una farsa, si esa supuesta terapia había sido otra forma de control,
de engaño. A medida que hojeaba los papeles, descubrí que las sesiones con Samuel Reyes habían sido justificadas por un diagnóstico que ahora no podía dejar de cuestionar. ¿Era posible que hubiese creado un trastorno inexistente solo para manipular a alguien? La idea me heló la sangre. La manipulación, pensé, no solo había sido contra él, sino también contra mí, contra la memoria de mi madre, contra toda la verdad que buscaba con tanto fervor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que la realidad que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. La mentira de ese psicólogo se convirtió en mi peor enemigo, mucho peor que aquel asesino que había jurado capturar. Porque si un hombre así había jugado con la mente y las emociones de las personas, ¿qué más podía esconder? La sensación de traición era insoportable. Había confiado en su palabra, en su sonrisa serena, y ahora esa misma sonrisa se convertía en la máscara de su verdadera intención. Manipular, engañar, quizás incluso encubrir algo mucho más oscuro. El proceso de comprender esa mentira me llevó a un punto en el que tuve que confrontar no solo al pasado, sino también a una parte de mí que había sido vulnerable y confiada. La confusión me atacaba por momentos, pero también una determinación firme se fue formando. Sabía que para avanzar debía aceptar la verdad por dolorosa que fuera. No podía seguir viviendo en un mundo de medias verdades, en una realidad que había sido construida a base de engaños. La sinceridad, por más amarga que fuera, era la única vía para encontrar paz, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas que había evitado durante tanto tiempo. Mientras seguía revisando los registros, no podía evitar preguntarme cuántas otras mentiras se esconderían en las sombras, cuántas más cosas había inventado Samuel Reyes para mantenerse en control. La idea de tener que enfrentarlo, de descubrir lo que realmente había detrás de esa sonrisa calmada, me llenaba de miedo, pero también de una fuerza que no sabía que poseía. La justicia, comprendí, no podía nacer de engaños ni de manipulaciones, solo podía surgir de la verdad, por más dolorosa y difícil que fuera de aceptar. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí que el pasado volvía a acecharme con más intensidad, pero también que algo había cambiado en mí. La llama de la valentía comenzaba a arder con más fuerza, iluminando el camino oscuro que debía recorrer para llegar a la paz que tanto anhelaba. La historia aún no había terminado, y aunque el camino fuera tortuoso y lleno de obstáculos, sabía que solo enfrentando esa mentira, por retorcida que fuera, podría finalmente liberar mi alma del peso que llevaba cargando tanto tiempo. Ahora, con cada pensamiento, con cada recuerdo, entendía que la verdadera justicia solo podía nacer de la sinceridad total, aunque esa sinceridad tuviese que venir acompañada del dolor más profundo. Samuel Reyes había sido solo un reflejo de un sistema que también necesitaba ser cuestionado. La verdad, al final, era la única que podía darme la paz que tanto buscaba. Y aunque la noche continuara siendo oscura, en mi interior una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, guiándome hacia un destino que, aunque incierto, sabía que debía afrontar para poder al fin reconciliarme con mi pasado y construir un futuro más honesto. Nunca imaginé que aquel psicólogo, con su sonrisa serena, ocultaba una mentira tan retorcida. La puerta se cerró tras de mí en aquella primera sesión, y mientras él me recibía con una calma que parecía demasiado perfecta, no pude evitar sentir una punzada de desconcierto. La sensación de que algo no encajaba, de que había una traición escondida tras su mirada tranquila, se instaló en mi pecho. En ese momento sentí que, aunque intentara confiar, mi instinto me advertía que esa confianza quizás sería mi perdición. Recuerdo claramente cómo me empezó a hablar con palabras suaves, como si quisiese acariciar el dolor que llevaba dentro, pero en el fondo yo sabía que su tono era solo una fachada, una máscara para manipularme aún más. La conversación giraba en torno a mi pasado, a los fantasmas que siempre había tratado de enterrar, y en cada palabra sentí que me hundía más en un pozo de dudas y temores. Pero lo que nunca imaginé fue que esa fachada de comprensión ocultaba algo mucho más oscuro, una confesión que cambiaría por completo mi percepción, no solo de él, sino de toda la historia que había construido en mi cabeza. Fue en un momento,
Cuando la tensión parecía haberse acumulado en el aire, que Samuel, con una sonrisa que ahora recuerdo como fría y calculada, soltó la bomba. Hay algo que necesito que sepa, algo que he estado ocultando. No fue solo un método para entenderte mejor. Sus ojos brillaron con una intensidad que no podía interpretar en ese instante. Y en medio de esa revelación, supe que todo lo que había confiado hasta entonces había sido solo una ilusión. La mentira, esa que me había rodeado desde siempre, se transformó en un monstruo aún más aterrador. Él había creado un trastorno inexistente, solo para manipular al asesino de mi madre, para hacerle confesar, para que yo creyera que tenía todas las respuestas. Mi respiración se aceleró y mi mente se nubló. ¿Por qué? ¿Qué motivaciones ocultaba detrás de esa fachada de profesionalidad? La revelación golpeó con dureza, como un puñetazo en el estómago. La sensación de traición fue tan intensa que por un momento me pregunté si la verdadera víctima no era solo yo, sino también ese sistema que parecía manipular la verdad en favor de sus propios intereses. Él, que debería haber sido mi guía hacia la sanación, en realidad había sido un títere de una manipulación más grande, un actor en un juego que solo servía a su propio beneficio. La verdad que ahora sabía era que todo había sido orquestado con una precisión que me heló la sangre. La creación de aquel trastorno inventado no era más que un mecanismo para controlar, para doblegar la voluntad del asesino y quizás, en el fondo, también la mía. La idea de que un profesional de la salud mental pudiera jugar con la mente de un paciente de esa forma me parecía inhumana, una traición a la ética y a la confianza que alguna vez deposité en él. Me pregunté cuántas otras historias, cuántas vidas, habían sido manipuladas en esa misma dirección, en un juego perverso de poder y control. Mientras procesaba esa revelación, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La confianza que había tenido en la justicia, en la verdad, ahora se tambaleaba, y una mezcla de rabia y tristeza me invadió. ¿Cómo podía seguir creyendo en la honestidad, en la integridad, cuando la figura que debía proteger mi bienestar era la misma que había tejido una mentira tan retorcida? La idea de haber sido utilizado como una pieza en un rompecabezas oscuro me resultaba insoportable, y en ese instante supe que mi camino hacia la verdad sería aún más difícil de lo que había imaginado. La noche, que antes parecía solo un telón de fondo para mi angustia, ahora se volvió un símbolo de mi lucha interna. La oscuridad que me rodeaba ya no era solo física, sino la sombra de aquella mentira que me había sido impuesta. Pero también en medio de esa penumbra comenzó a surgir una chispa de claridad. La necesidad de desenmascarar toda esa falsedad, de confrontar no solo a Samuel, sino al sistema que permitía que una manipulación tan cruel existiera. Porque, al final, la única manera de liberarme de ese peso era enfrentando la verdad, por dura y dolorosa que fuera. Me di cuenta de que la justicia no podía nacer de la mentira, ni de la mentira de alguien en quien había confiado. La honestidad, aunque pareciera una quimera en aquel momento, era la única vía para poder seguir adelante, para poder recuperar lo que quedaba de mí. La revelación de Samuel no solo me mostraba el rostro de un manipulador, sino también la necesidad de reconstruir mi historia, de volver a encontrar la verdad en medio del caos que ahora me rodeaba. Esa noche, mientras el silencio se hacía cada vez más profundo, sentí que algo dentro de mí despertaba. La valentía que había estado adormecida empezó a arder con más intensidad, iluminando los rincones oscuros de mi alma. Sabía que el camino sería tortuoso y lleno de obstáculos, pero también que solo enfrentando esa mentira, por retorcida que fuera, podría finalmente liberarme. La esperanza, esa chispa que aún permanecía viva, me guiaba hacia un destino que, aunque incierto, debía aceptar para poder reconciliarme con mi pasado y forjar un futuro más auténtico. ¿Podría alguna vez confiar plenamente en alguien? La respuesta todavía no la tenía clara, pero en ese momento entendí que la verdad era la única que podía darme la paz que tanto buscaba. La noche todavía se extendía ante mí, pero ahora llevaba una sensación diferente, una mezcla de miedo y determinación. La lucha por la justicia, por la honestidad apenas comenzaba, y yo era la única que podía decidir cómo enfrentarlo. Mientras repasaba las notas y grabaciones encriptadas,
Sentí como cada hallazgo me tensaba más. Era como si una telaraña invisible me envolviera. Cada hilo una evidencia que me acercaba a la verdad, o tal vez a una trampa mortal. La confesión del psicólogo resonaba todavía en mi cabeza, como una especie de eco que no podía ignorar. Con su sonrisa serena y palabras cuidadosamente elegidas, había logrado convencerme de su benevolencia, de su dedicación a la justicia. Pero ahora, esa misma sonrisa parecía un disfraz que ocultaba la mentira más retorcida que jamás había escuchado. Recordé la primera vez que lo conocí, esa sensación de confianza que me hizo abrirme, confiar en su juicio y en su consejo. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que todo fue una ilusión, una elaborada manipulación que jugó con mis miedos y mi desesperación. La noche en que me confesó su extraño truco fue como un golpe al pecho, un golpe que desmoronó toda la fachada de seguridad que había construido. Su confesión me dejó paralizada. El aire se volvió más denso, y cada suspiro parecía más difícil de sostener. Creí alguna vez que un profesional, alguien que se supone debía proteger la salud mental y la verdad, ¿podía ser también el arquitecto de una mentira tan retorcida? La idea me consumía, como un fuego que no podía apagar. La misma lógica que me impulsó a confiar en él, ahora se convertía en una arma de doble filo. ¿Qué otra cosa había ocultado? ¿Qué secretos más oscuros se escondían tras su apariencia de calma y serenidad? La duda empezó a invadirme, como una sombra que se extendía por cada rincón de mi mente. Me levanté de la silla y comencé a revisar con más detalle cada grabación, cada nota encriptada que había dejado en mi poder. La sensación de estar al borde de un abismo me acompañaba, pero también una furiosa determinación. No podía permitir que esa mentira, esa manipulación, siguiera controlando mi destino. La verdad, por dura que fuera, necesitaba salir a la luz. Quería entender cómo alguien podía jugar con la vida de una víctima, hacer que creyera en una realidad inventada solo para manipularme, solo para hacerme sentir que controlaba algo en medio del caos. Pensé en mi madre, en su sonrisa, en su lucha por encontrar justicia. Ella no merecía que su memoria fuera teñida por las mentiras de un psicólogo que, en lugar de sanar, había tejido una red de engaños. Debía desenmascarar todo eso, aunque eso significara enfrentar mis propios fantasmas, los secretos que aún guardaba por miedo o por confusión. La sombra de su traición aún me acechaba, pero ahora con cada pista que reunía, sentía que podía empezar a construir una especie de resistencia. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando, y yo sabía que no podía detenerme. La noche aún era larga, y mi misión apenas comenzaba. Cada paso que daba me acercaba a una verdad incómoda, pero necesaria. La realidad que enfrentaba ahora era más fría y cruda que nunca, pero también más honesta. La mentira del psicólogo había sido solo el comienzo. La verdadera batalla era descubrir qué tanto había sido manipulado y qué secretos aún permanecían ocultos en lo más profundo de ese laberinto de engaños. Me prometí a mí misma que no descansaría hasta encontrar respuestas. La justicia no era solo un deseo, sino una obligación. La honestidad, por más difícil que fuera, era la única vía para recuperar mi paz y la memoria de mi madre. Solo así podría reconciliarme con el pasado, con esa parte de mí que había sido rota por la mentira y la traición. La verdad, por dura que fuera, sería mi liberación definitiva, y no dejaría que nadie la destruyera. No otra vez. A partir de ahora, cada pista sería una pieza más del rompecabezas que resolvería, sin importar lo doloroso o peligroso que fuera. La sombra de esa mentira aún me seguía, pero también lo hacía mi voluntad de desentrañar la verdad. La noche no podía esconder más secretos, y yo estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, con toda la fuerza que me quedaba. La lucha por la justicia, por la memoria y por mi propia paz acababa de comenzar. Nunca imaginé que aquel psicólogo, con su sonrisa serena, ocultaba una mentira tan retorcida. La confianza que había puesto en él se desvaneció en un instante, como si una cortina pesada se hubiera levantado para revelar un escenario mucho más oscuro del que creí haber conocido. Cuando escuché su confesión, un frío intenso recorrió todo mi cuerpo, como si el aire se hubiera vuelto glaciar en un momento. La sensación de traición fue tan profunda que creí que mi alma se desgarraba en ese mismo instante. Él, con una calma inquietante,
Me confesó que había inventado un trastorno inexistente solo para manipular al asesino de mi madre. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría, helado y despiadado. Me sentí paralizada, incapaz de entender cómo alguien en quien había confiado podría jugar con la verdad de esa manera. La mentira no solo era un arma, sino un laberinto en el que ahora me encontraba atrapada, sin salida. ¿Hasta qué punto había sido manipulado? ¿Qué otras mentiras había aceptado sin cuestionar? Recordé cada conversación, cada sesión, cada palabra que parecía tan cuidadosa, tan calculada. La máscara de ser un profesional empático y comprensivo se había mantenido en su lugar, mientras que en su interior tejía su red de engaños. La idea de que él mismo había creado un trastorno solo para controlar la narrativa me hizo sentir una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué? ¿Qué buscaba con todo esto? La respuesta parecía esconderse más allá de la lógica, en un rincón oscuro donde solo la verdad, por amarga que fuera, podía brillar. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies. Mi mente intentaba procesar la magnitud de la revelación, pero solo lograba repetirme una idea fija. La manipulación no había sido solo del asesino, sino también del propio sistema, de la figura que más confiaba en mi vida. Me pregunté si alguna vez todo había sido real. ¿Había alguna verdad que no me hubieran contado? La duda se convirtió en una presencia constante, una sombra que no me dejaba en paz. De repente, recordé la llamada anónima que había recibido esa misma noche. La voz distorsionada, casi mecánica, que me advirtió: no confíes en Samuel, hay cosas que no te están diciendo. Esas palabras retumbaron en mi cabeza, como un eco que no podía ignorar. ¿Qué cosas ocultaba? ¿Qué más había estado escondiendo? La incertidumbre se volvió casi insoportable, y el miedo a lo desconocido empezó a apoderarse de mí con mayor fuerza. Sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. La confianza que había tenido, la imagen que me había formado, se había roto en 1000 pedazos. La figura del psicólogo, que alguna vez consideré un aliado, ahora parecía un enemigo en las sombras, un títere manipulando los hilos desde detrás del telón. La duda se convirtió en mi compañera constante, y aunque el temor intentaba paralizarme, mi voluntad de descubrir la verdad era más fuerte. A cada paso, sentía que me adentraba en un territorio peligroso, lleno de secretos oscuros y mentiras disfrazadas de verdades. Pero no podía dar marcha atrás. La justicia, la memoria de mi madre y la esperanza de encontrar alguna paz interior me impulsaban a seguir adelante, aún con el corazón en vilo. La noche todavía no había revelado todos sus secretos, y yo estaba decidida a enfrentarlos, sin importar lo que tuviera que descubrir. Mientras la sombra de la mentira todavía me acechaba, una idea se forjaba en mi mente, clara y firme. No dejaría que la manipulación volviese a robarme la verdad. Aunque la incertidumbre me atenazaba, mi determinación crecía con cada minuto. Era hora de desenmascarar a quienes se escondían tras las máscaras, de confrontar las mentiras y de revelar toda la verdad, por más dolorosa que fuera. La lucha apenas comenzaba, y no pensaba detenerme hasta llegar al final, hasta que la luz del conocimiento iluminara toda la oscuridad que había logrado envolver mi vida. La reunión con Samuel se acercaba, y mi corazón latía con más intensidad de lo que creía posible. Desde que se anunció, una mezcla de inquietud y determinación se había instalado en mí. Sabía que enfrentarlo sería un paso crucial, pero también temía lo que podría descubrir. Cuando entré en la sala, sus ojos me recibieron con una suavidad que, en ese momento, parecía demasiado perfecta, demasiado calculada. Me senté frente a él intentando mantener la mirada firme, aunque por dentro me sentía como si una tormenta se desatara en mi pecho. Samuel comenzó a hablar con esa calma que solo la certeza en su voz puede conferir, y a medida que sus palabras se desplegaban, una sensación de duda se filtraba en mi mente. ¿Estaba siendo honesto? ¿O todo era una fachada más de su elaborado juego? Me explicó que había manipulado toda la situación desde el principio, que la creación de un trastorno ficticio no era más que una estrategia diseñada para tener control absoluto. Sus palabras resonaban en mis oídos, y aunque parecía convincente en su lógica, una sensación persistente de que algo no cuadraba se aferraba a mí con fuerza.
La manera en que describía sus acciones, como si fuera un simple acto técnico, me hacía cuestionar si realmente estaba frente a un profesional o a un artista de la manipulación. Mientras él hablaba, mi vista se enfocaba en sus manos, que no temblaban, que parecían demasiado relajadas, demasiado seguras. La sonrisa que mantenía, esa sonrisa serena, parecía esconder un abismo de secretos. Pensé en los momentos en que había confiado en él, en cómo sus palabras habían ido moldeando mi percepción, hasta llegar a un punto en que ya no podía distinguir entre la verdad y la mentira. En ese instante, un pensamiento inquietante cruzó mi mente. ¿Y si toda esa historia del trastorno inexistente no era otra cosa que una mentira más, una pieza en su propio rompecabezas de engaños? La sensación de ser manipulada creció. Y aunque intentaba mantener la calma, una parte de mí quería gritar, exigir una explicación que fuera más allá de sus palabras racionales. De repente, su voz cambió, se volvió más suave, más seductora. Me dijo que todo había sido un experimento, una forma de entender cómo las personas reaccionarían ante ciertos estímulos, que en realidad nunca hubo un trastorno inventado, solo una estrategia para estudiar mis reacciones. Pero esa explicación, por convincente que sonara, solo aumentaba mi desconfianza. Sentí que me estaba jugando un juego muy peligroso, uno en el que no podía confiar ni siquiera en sus intenciones. Mi mente se llenó de recuerdos, de momentos en los que él había sabido exactamente qué decir, cómo actuar para que yo me sintiera vulnerable, en cómo sus palabras parecían estar diseñadas para manipular mis emociones. La manera en que había logrado que dudara de mí misma, que me cuestionara hasta mi propia percepción, era algo que nunca había experimentado antes con un profesional. La sensación de traición era tan profunda que parecía quemar cada fibra de mi ser. A medida que la conversación avanzaba, no podía evitar pensar en la verdadera razón de todo esto. Tal vez, solo tal vez, Samuel no era más que un peón en un juego mucho más grande, uno que aún no lograba entender del todo. La idea de que todo mi proceso de investigación y lucha había sido orquestado desde un principio por alguien en quien confiaba, me hacía sentir vulnerable y enojada al mismo tiempo. Me levanté lentamente, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mi cuerpo. No quería mostrar debilidad, pero una parte de mí ansiaba romper en llanto, liberar toda esa carga que había estado acumulando. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo, que debía salir y reevaluar todo lo que había aprendido hasta ahora. Pero en el fondo, una certeza se había afianzado. No podía confiar ciegamente en Samuel, ni en nadie que hubiera estado tan profundamente involucrado en mi historia. El camino que se extendía ante mí se tornaba más oscuro y complicado. La sombra de la mentira aún me acechaba, y aunque intentaba mantener la esperanza de encontrar la verdad, la duda seguía sembrada en mi interior. La lucha por descubrir la realidad, por despojarme de las falsas apariencias y enfrentar los secretos enterrados, se había convertido en mi misión más urgente. No importaba cuánto doliera, ni cuán peligrosos fueran los secretos que aún permanecían ocultos. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única luz posible en medio de aquella oscuridad que parecía envolverme por completo. La confesión de aquel psicólogo resonó en mi cabeza como un eco que no quería calmarse. Sentí un escalofrío recorrer cada rincón de mi cuerpo, y por un instante me pareció que todo lo que había creído hasta ese momento era una fachada frágil, una ilusión que podía desplomarse en cualquier momento. La sonrisa serena que siempre había tenido en su rostro se convirtió en una máscara de engaño, y la realidad que pensaba que había construido con tanto esfuerzo empezó a desmoronarse ante mis ojos. Me costó comprender qué había oído, qué había entendido en ese instante. Él, el hombre en quien confiaba, había admitido haber inventado un trastorno solo para manipular al asesino de mi madre. La incredulidad me paralizó por unos segundos, pero también una rabia ardiente empezó a crecer en mi interior. ¿Cuánto de todo lo que había aprendido había sido una mentira? ¿Cuánto tiempo había estado siendo manipulada sin siquiera darme cuenta? La sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, y por un momento dudé de mi propia percepción de la realidad. Mi mente empezó a hacer saltos, a buscar conexiones en las notas y en los detalles que había recopilado,
tratando de encontrar alguna incoherencia que justificara lo que acababa de escuchar. La evidencia parecía encajar, pero algo en mi interior me decía que no podía confiar en esa percepción tan fácilmente. La figura de Samuel, que parecía una pieza clave en todo esto, empezó a desdibujarse en mi mente. Había sido también víctima de aquel juego retorcido, o quizás en realidad yo era solo una pieza más en su tablero. La sensación de traición me invadió con fuerza. ¿Cómo podía haberme dejado engañar así? ¿Qué clase de manipulación mental había sufrido sin darme cuenta? La idea de que un profesional de la salud mental, alguien que supuestamente ayudaba a entender y sanar, hubiese creado un trastorno inventado solo para controlar a alguien, me resultaba absolutamente aterradora. La línea entre la verdad y la mentira se difuminaba peligrosamente, y cada pensamiento que tenía ahora parecía estar teñido por la duda y la desconfianza. Al mismo tiempo, una parte de mí quería salir corriendo, huir de ese lugar que ahora se sentía como un laberinto de engaños. Pero otra más fuerte me impulsaba a enfrentar la realidad por dolorosa que fuera. Sabía que si quería llegar al fondo de todo, tendría que atravesar esa oscuridad, aceptar que quizás nunca habría respuestas completas y que la verdad, en su forma más pura, podría estar siempre oculta tras capas de mentiras. Sin embargo, no podía dejar que la desesperación me venciera. La búsqueda de la verdad era mi misión, y no importaba lo que tuviera que sacrificar para alcanzarla. Mientras caminaba por la habitación, mis manos temblaban y mi mente giraba en un torbellino de pensamientos. La evidencia que había acumulado parecía no tener sentido. Cada nota, cada recuerdo, ahora se sentían como piezas de un rompecabezas que no encajaban. La duda se había instalado en mí como un huésped invadido, y por primera vez cuestioné la misma realidad que creía haber construido con tanto esfuerzo. ¿Y si todo esto era solo una ilusión? Una ilusión fabricada por alguien que conocía demasiado bien mis miedos y mis secretos. En ese momento, comprendí que el camino que me esperaba sería más arduo de lo que había imaginado. Tendría que desafiar no solo a aquel hombre que ahora sabía que había mentido, sino también a mis propios demonios internos. La oscuridad que me rodeaba parecía cada vez más densa, una niebla que amenazaba con envolverme completamente. Pero en medio de esa penumbra, surgió una chispa de determinación. La verdad, por dolorosa que fuera, era mi única esperanza de liberación. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo, que debía salir, reevaluar toda la información y seguir buscando respuestas. La desconfianza se había convertido en mi compañera constante, pero también en mi arma más poderosa. No permitiría que me manipularan otra vez. La historia que creía haber entendido estaba en jaque, y ahora, más que nunca, necesitaba confrontar los secretos enterrados y, si era posible, desenterrar la verdad que se escondía en las sombras. Solo así, quizás, podría liberar mi mente y mi corazón de aquel peso insoportable. La confesión del psicólogo resonó en mi mente como un eco que no quería callar. A medida que su voz se deslizaba con esa calma inquietante, cada palabra parecía ir erosionando los cimientos de la realidad que había construido con tanto esfuerzo. Me sentí paralizado, atrapado entre la incredulidad y el miedo, mientras en mi interior luchaban las dudas más profundas. ¿Había sido todo siempre una mentira? ¿Era posible que alguien tan aparentemente confiable, con su sonrisa serena y palabras suaves, hubiera creado un trastorno falso solo para manipularme? Pensé en aquel momento en que, durante nuestras sesiones, él había buscado comprender mis miedos más oscuros, pero ahora veía que quizás no era un guía, sino un arquitecto de engaños. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago, y la sensación de traición me recorrió hasta la médula. Los recuerdos que antes consideraba claros, ahora parecían difusos, distorsionados por la misma mentira que él había tejido. La idea de que toda mi percepción podía ser una ilusión orquestada por alguien que conocía cada rincón de mi alma me hizo sentir vulnerable y furioso a la vez. El aire se volvió pesado, casi insoportable, y en ese silencio que parecía envolverme, visualicé las piezas dispersas de mi historia. La duda se convirtió en una presencia constante, una sombra que se extendía por cada rincón de mi mente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de determinación empezó a arder. La verdad, por cruel que fuera,
Era mi única salida. No podía seguir permitiendo que alguien más manipulara mi realidad, que siguiera jugando con mi percepción. Decidí que debía salir de esa espiral de engaños. La primera acción fue confrontar la evidencia, revisar cada nota, cada recuerdo, con un ojo crítico y un corazón firme. La desconfianza se transformó en mi aliada, un arma que me permitía distinguir entre la mentira y la verdad. La idea de que el psicólogo había creado un trastorno inexistente para controlarme me hacía sentir aún más vulnerable, pero también más decidido a desentrañar el entramado de mentiras en el que estaba atrapado. Mientras caminaba por las calles, buscando respuestas en cada rincón y en cada rostro, Samuel apareció en mi mente. Su sugerencia de que mi madre podría haber guardado secretos oscuros empezó a sembrar en mí nuevas dudas. ¿Y si la historia que siempre creí entender fuera solo otra capa de la mentira? ¿Hasta qué punto podía confiar en lo que había aprendido? La sombra de esa posibilidad se extendía, haciendo que me cuestionara la autenticidad de cada memoria y cada confidencia que había tenido. Pensé en cómo aquella revelación del psicólogo había cambiado todo. La persona en la que había confiado, la que me había ayudado a entender mis sombras, ahora parecía un actor en un escenario de engaños. La sonrisa serena ya no podía convencerme, y su confesión quedó grabada en mi mente como un recordatorio de que la manipulación podía esconderse en los lugares más insospechados. La línea entre la realidad y la mentira se volvió difusa, y me encontré en una encrucijada donde solo la honestidad brutal podía guiarme. La sensación de traición y la necesidad de claridad se mezclaron en un torbellino de emociones. La esperanza de encontrar verdades ocultas me impulsó a seguir adelante, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. La oscuridad que me rodeaba parecía tener vida propia, susurrándome que quizás nunca descubriría toda la verdad, que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados en las sombras. Pero otra parte de mí, más fuerte y resistente, se negó a rendirse. La búsqueda de la autenticidad era ahora mi misión, sin importar lo que tuviera que enfrentar en el camino. En ese proceso, comprendí que no solo debía desentrañar los secretos de mi madre y del psicólogo, sino también confrontar los miedos y heridas que había guardado durante años. La mentira que me habían impuesto era solo una parte de un rompecabezas mucho más complejo, y solo al armar cada pieza con valentía y honestidad podría encontrar la paz que tanto anhelaba. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única llave para liberarme de aquel peso insoportable, y aunque el camino fuera tortuoso, sabía que solo así podría recuperar mi propia historia, mi identidad y mi dignidad. Al escuchar aquella grabación clandestina, el peso que llevaba encima se volvió aún más insoportable. La voz de Samuel, tan calmada, tan segura, admitiendo que había inventado un trastorno solo para manipular a su paciente, resonó en mi cabeza como un eco persistente. La incredulidad primero me paralizó, como si el suelo debajo de mí se hubiera abierto y me hubiera tragado sin previo aviso. ¿Cómo podía aquel hombre, que parecía tan confiable, haber utilizado su profesión como una máscara para sus propios fines oscuros? La mentira se había filtrado en cada rincón de mi alma, y ahora con esa confesión, parecía que toda mi realidad se desmoronaba ante mis ojos. Tan solo unos segundos después, una mezcla de ira y confusión me invadió. La sensación de traición exacerbó la herida que ya llevaba en el interior. No podía evitar preguntarme si todo lo que había creído sobre mi madre, sobre el psicólogo, había sido solo una elaborada construcción para encubrir verdades que quizás nunca quise enfrentar. La idea de que aquel hombre, que había jugado un papel tan importante en mi vida, era en realidad un manipulador, me hacía sentir como si estuviera navegando en aguas peligrosas, sin brújula ni salvavidas. Mi mente empezó a correr a toda velocidad, intentando entender cómo había llegado a aquel punto. La grabación era clara, la voz de Samuel confesando con una frialdad que helaba la sangre en mis venas. Era como si él mismo se jactara de su ingeniosa estrategia, de cómo había creado un trastorno inexistente para descifrar la mente de su víctima y en ese proceso manipularla sin que ésta se diera cuenta. La manipulación era su arma, y yo, sin saberlo, había sido su conejillo de indias. La sensación de ser un instrumento en manos de alguien tan despreciable me llenó de una rabia profunda, la misma que me apretaba el estómago
y me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre la ética y la moral en la psicología. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el impacto de la revelación, sino también por el miedo a lo que esto implicaba. ¿Qué más me habían ocultado? ¿Cuántas mentiras se escondían tras la fachada del profesional que en apariencia buscaba ayudarme? La confianza que había depositado en él se desvaneció en un instante, dejando solo un vacío helado que parecía extenderse hasta lo más profundo de mi ser. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Sentí que las paredes en las que me había refugiado durante tanto tiempo se estaban desplomando. En ese caos emocional, la pregunta que no podía dejar de repetirme era: ¿qué significaba todo esto para mí? La revelación de la mentira de Samuel no solo destruía la imagen que tenía de él, sino también la percepción que tenía de la realidad. La sombra de la manipulación se proyectaba ahora sobre cada rincón de mi memoria, y la duda de si alguna vez fui verdaderamente consciente de lo que me estaban haciendo empezó a crecer en mi interior. La línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más difusa, y el miedo a perder el control me hacía aferrarme a la esperanza de encontrar una verdad más profunda, más auténtica. Sabía que este no era solo un descubrimiento aislado. La confesión de Samuel era la pieza de un rompecabezas mucho más complejo, donde las piezas se escondían en las sombras de mi propia historia. La idea de que alguien que había sido una figura de autoridad y confianza haya manipulado mis emociones y mis pensamientos durante tanto tiempo me llenaba de una tristeza profunda, pero también de una determinación renovada. No podía dejar que aquella mentira definiera toda mi existencia. La búsqueda de la verdad se convirtió en mi misión, un camino tortuoso, lleno de obstáculos y de preguntas sin respuesta. Mientras escuchaba aquella confesión, comprendí que no solo debía enfrentar a Samuel, sino también a los fantasmas que había guardado durante años. La mentira que me habían impuesto era solo una parte de un rompecabezas mucho más oscuro, donde la realidad y la ilusión se entrelazaban de manera peligrosa. Solo al armar cada pieza con valentía y sin miedo a la verdad, podría comenzar a reconstruir mi vida, a recuperar las piezas que me faltaban y a redescubrir quién era realmente. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única vía para liberarme de aquel peso insoportable que había llevado en silencio. Sé que el camino será difícil y lleno de incertidumbre, pero también sé que no puedo seguir viviendo en la mentira. La revelación de Samuel me ha abierto los ojos, y ahora solo me queda dar el siguiente paso, por pequeño que sea: enfrentar mis miedos, aceptar las heridas del pasado y seguir buscando una salida que me permita recuperar mi dignidad y mi historia. Solo así podré, quizás, empezar a sanar y a reconstruirme desde las cenizas de una verdad que, aunque dolorosa, es la única que puede liberarme del control de aquellos que han manipulado mi vida durante tanto tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme por toda la espalda cuando Samuel soltó esas palabras. Su confesión, aunque parcialmente revelada, había destrozado cualquier ilusión que me quedara de que todo aquello era una simple malentendida. La mentira que él había inventado, supuestamente por un bien mayor, había sido mi cárcel, mi prisión invisible en la que había vivido sin saberlo durante años. La idea de que aquel hombre, que parecía tan compasivo, había manipulado la verdad para su propio beneficio, me dejó sin aliento. Mi mente giraba en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el alivio de saber la verdad, aunque horrible, y por otro el peso insoportable de la traición que sentía en cada fibra de mi ser. ¿Cómo podía alguien que juró ayudarme, que se presentaba como mi aliado, haber tejido toda esa mentira? La imagen de su sonrisa, que ahora se me antojaba siniestra, se convirtió en una máscara que ocultaba la manipulación más despiadada. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y por un momento me pregunté si realmente seguía en control de mi propia mente. No podía dejar de pensar en el porqué, en ese bien mayor que mencionó. ¿Qué tipo de bien justificaría tal engaño? La rabia empezó a arder en mi interior, pero también una profunda tristeza. La tristeza de haber confiado en alguien que solo había aprovechado mi vulnerabilidad para sus propios fines. La traición dolía más que cualquier herida física, y en ese instante entendí que mi lucha aún no había terminado. Había llegado a un punto
en el que debía decidir si seguir sumida en el dolor o usar esa misma rabia como combustible para seguir buscando la verdad pura y sin filtros. Mientras procesaba aquella revelación, mi mente volvía a recordar cada momento, cada palabra, cada silencio incómodo en las sesiones con Samuel, todas las dudas, las contradicciones, los pequeños detalles que ahora cobraban un nuevo significado. La mentira no solo había sido sobre la muerte de mi madre, sino sobre quién era realmente. La máscara de la cordura que se había puesto para convencerme de su benevolencia caía en pedazos, y en su lugar solo quedaba la imagen de un hombre manipulador, dispuesto a todo por un supuesto bien mayor. Sentí que la rabia se transformaba en un impulso de acción. No podía permitirme seguir viviendo en esa sombra de engaños. La verdad era un peso que, aunque doloroso, me daría la libertad definitiva. La libertad de decidir quién quería ser, qué quería recordar, qué quería olvidar. La revelación de Samuel era solo el comienzo de una batalla interior mucho más profunda, una lucha contra los fantasmas del pasado que se habían alimentado de mentiras y secretos. Recapacité en lo que implicaba enfrentar toda esa maraña de mentiras y verdades a medias. La idea de volver a confiar en alguien, de abrir mi corazón nuevamente, parecía ahora una quimera. Sin embargo, también sabía que no podía seguir escondiéndome detrás de un muro de silencio y miedo. La única manera de avanzar era aceptar la realidad por dura que fuera, enfrentar cada dolor, cada recuerdo que había enterrado en lo más profundo. Pensé en mi madre, en aquella mujer que siempre había confiado en mí, sin sospechar el veneno que se escondía en las palabras de quienes la rodeaban. La imagen de su sonrisa, de su mirada llena de amor y esperanza, me dio fuerzas para seguir. La verdad, por cruel que fuera, era mi único camino hacia la redención. La mentira de Samuel había sido un látigo que me había azotado durante demasiado tiempo, y ahora solo quedaba apretar los dientes y dar el siguiente paso. Con cada fibra de mi ser, sentí que debía dejar atrás el pasado, por más que pesara. La confianza estaba dañada, sí, pero no destruida por completo. La reconstrucción sería ardua, por supuesto, y requeriría una valentía que en ese momento aún no sabía si poseía. Sin embargo, algo dentro de mí se había encendido. La determinación de no dejarme dominar más por la manipulación, de reclamar mi historia, de limpiar la mancha que Samuel había sembrado en mi alma. A partir de ahora, cada decisión sería un acto de rebeldía contra esa mentira que intentaron imponerme. Solo así podría comenzar a sanar, a recuperar esa parte de mí que había sido arrebatada. La verdad, por dolorosa que fuera, me daría la fuerza para seguir adelante. La confianza en mí misma, en mi intuición, en mi capacidad para discernir la realidad, se convertiría en mi escudo y mi espada. Porque, en el fondo, sabía que la libertad verdadera solo llegaría cuando aceptara lo que Samuel había tratado de esconder. Que la mentira, por muy retorcida que fuera, no definiría quién soy. No podía creer lo que acababa de escuchar, aunque en el fondo quizás ya intuía algo así. La confesión del psicólogo resonó en mi cabeza como una sentencia, pero también como una llave que podría abrirme a una verdad mucho más inquietante. La sonrisa serena que había tenido hasta ese momento se tornó en una máscara, y en ese instante descubrí que la manipulación no solo había sido obra de Samuel o de aquellos que me rodeaban, sino también de alguien en quien había confiado ciegamente. Me quedé allí, paralizada, mientras el peso de sus palabras me aplastaba. La mentira que había creado, la mentira que había diseñado para encubrir sus propios secretos, era mucho más siniestra de lo que jamás hubiera imaginado. La idea de que alguien tuviera el poder de manipular no solo a mí, sino también a la memoria de mi madre, me hizo sentir un vacío profundo en el estómago. ¿Hasta qué punto había sido víctima de su juego? ¿Cuánto de mi historia estaba falseado? ¿Cuánto de lo que creía haber experimentado era solo un espejo deformado? El silencio entre nosotros se volvió cada vez más denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera impregnado de una verdad tóxica. Sentí que debía reaccionar, que no podía dejar que esa revelación me convirtiera en otra víctima pasiva. Mi mente buscaba respuestas, pero solo hallaba más preguntas. ¿Por qué había creado esa mentira? ¿Qué buscaba en toda esa manipulación? La respuesta parecía más oscura que nunca,
y sin embargo sabía que debía enfrentarlo, que no podía seguir viviendo en esa sombra de dudas y engaños. Pensé en mi madre, en su sonrisa, en su mirada llena de amor y confianza, que ahora se sentía tan lejana y distorsionada. ¿Fue realmente un asesinato? O quizás, como ahora empezaba a sospechar, la muerte de ella fue solo un efecto colateral de un esquema mucho más retorcido. La idea de que alguien pudiera haber manipulado su destino, de que quizás ella misma estuviera atrapada en una red de mentiras, me estremeció. La traición no solo provenía de los que me rodeaban, sino que también se había infiltrado en el núcleo de quienes creía que me protegían. Mientras procesaba todo aquello, mi instinto me pidió que no me dejara vencer por la desesperación. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única vía para liberarme. La mentira había sido una cadena, y ahora que empezaba a entender su alcance, sentí que era momento de romperla. La confianza en mí misma se fue fortaleciendo, y con ella, la determinación de buscar justicia por mi madre y por mi historia. Ya no podía dejar que las sombras del pasado me controlaran. Debía confrontar los secretos, por oscuros que fueran, y poner fin a esa red de engaños que me había atrapado durante tanto tiempo. Recordé entonces aquella promesa que me hice en silencio. No permitiría que la mentira definiera quién soy. La realidad, por dolorosa que fuera, sería mi aliada en esta lucha. La confrontación con aquel psicólogo, con su sonrisa engañosa y sus palabras disfrazadas, me había abierto los ojos a una verdad más profunda. Que la libertad no solo residía en conocer la verdad, sino en aceptarla, por más dura que resultara. Solo así podía empezar a reconstruir mi vida, a recuperar la confianza en mi intuición y en mi sentido de justicia. Con cada pensamiento, con cada recuerdo, sentía que se encendía en mí una chispa de resistencia. La sombra de la manipulación quería mantenerse vigente, pero yo sabía que era hora de apagarla. La lucha no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante sin miedo, con la certeza de que al final la verdad prevalecería. Porque entender que la mentira nunca será eterna, que solo la verdad puede liberar, era la única forma de recuperar lo que siempre me había pertenecido: mi historia, mi identidad, mi paz interior. La mentira, por retorcida que fuera, no sería quien me definiera. Esa sería mi mayor victoria. Recibí aquella nota anónima, y en un instante mi mundo se convirtió en un caos de pensamientos y dudas. La frase resonaba en mi cabeza, como un eco constante que no quería desaparecer. No todo es lo que parece. La realidad que conoces es solo una fachada. Me senté en la silla de mi oficina, con las manos temblando, intentando descifrar qué significaba esa advertencia en medio de toda la confusión que ya me atormentaba. La sombra de la sospecha se extendía en mi mente, y cada rincón de mi memoria parecía esconder más secretos de los que había imaginado. Recordé, de repente, aquella conversación con el psicólogo, aquella sonrisa que me había parecido sincera, pero que ahora se convertía en una máscara más en su rostro. La misma persona que había ayudado a entender mis traumas, que había sido un apoyo en los momentos más difíciles, ahora parecía ser parte del enigma que se había vuelto mi vida. La idea de que él mismo pudiera estar involucrado en la manipulación, en la creación de un trastorno ficticio para mantenerme bajo control, me hacía sentir una mezcla de rabia y terror. Mi mente giraba en torno a las posibilidades, a los motivos que podrían tener para jugar con mi realidad como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Por qué? ¿Qué buscaba con todo esto? La desconfianza crecía en mí, como una planta venenosa, que se enroscaba en cada pensamiento. No podía permitirme caer en la trampa de la duda, pero tampoco podía ignorar la evidencia, que parecía apuntar a una verdad mucho más oscura. La sombra del psicólogo se convirtió en un espectro que me perseguía en cada momento, como si su presencia se filtrara en cada esquina de mi existencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Esa sonrisa que antes me parecía cálida, ahora parecía tener una dimensión macabra. La idea de que él mismo hubiera inventado un diagnóstico solo para manipularme, para tener poder sobre mi mente, era aterradora. Sin embargo, también sentí una chispa de determinación que se encendía en mi interior. No podía dejar que su mentira me definiera. No podía permitir que su engaño
controlara lo que era y lo que valgo. Sabía que tenía que llegar al fondo de todo, descubrir qué era real y qué era solo una fachada más en ese juego perverso. Pensé en cómo empezar a desenmascararlo, en qué pistas podía seguir. La confianza que había depositado en él se había roto en un instante, pero también me había abierto los ojos a una realidad mucho más compleja y peligrosa. La verdad no siempre es clara, y muchas veces hay que enfrentarse a las sombras, incluso cuando parecen invencibles. Sentí que mi corazón latía con furia, que mis manos apretaban los puños, y que cada fibra de mi ser clamaba por justicia y por claridad. Sabía que esta investigación no sería sencilla. Tendría que navegar entre mentiras y verdades a medias, entre fingimientos y realidades ocultas. Pero una cosa tenía clara. No podía seguir viviendo en un mundo de ilusiones, donde la verdad se ocultaba detrás de fachadas falsas y sonrisas engañosas. La confesión anónima me había dado una pista, y ahora era mi misión descubrir qué estaba escondiendo esa fachada de perfección y calma que parecía rodearlo todo. La línea entre la locura y la claridad se había difuminado, y solo armándome con paciencia y coraje podía llegar a la verdad. La incertidumbre me atrapaba, pero también me fortalecía. Cada paso que daba, cada pregunta que formulaba, me acercaba a desenmascarar esa mentira que había estado viviendo durante tanto tiempo. La manipulación, la traición, la mentira, todo parecía encajar en un rompecabezas oscuro del que no podía apartar la vista. El tiempo parecía detenerse, y en esa pausa solo podía escuchar el latido de mi corazón, ese símbolo de mi resistencia y mi determinación. No podía permitir que el miedo me paralizara. La verdad, por dura que fuera, era la única llave para liberarme y para entender quién soy realmente. El desconocimiento me había mantenido atrapada en un ciclo de incertidumbre, y ahora que la sombra de la duda se había vuelto aún más intensa, solo me quedaba seguir adelante, con la certeza de que en algún lugar la respuesta me esperaba. La fachada había caído, y con ella también la ilusión de control de aquel que había querido jugar con mi mente. La batalla por mi verdad apenas comenzaba, y no pensaba dar un paso hacia atrás. La justicia y la claridad eran mis únicas banderas en esta lucha, y no descansaría hasta encontrarlas. No puedo olvidar aquella sesión, ese día en que Samuel, con su tranquila voz, empezó a deslizar pequeñas insinuaciones que en su momento consideré inofensivas. Pero ahora sé que cada palabra estuvo cuidadosamente diseñada para moldear mi percepción, para sembrar dudas sutiles en mi mente y hacerme dudar de mi propia memoria. Recuerdo cómo me hacía cuestionar mis sentimientos, mis recuerdos, y cómo me hacía sentir que todo lo que sabía podía estar equivocado, incluso a mí misma. Mientras veía esas grabaciones en la penumbra de mi habitación, una sensación de repulsión me invadió. La forma en que manipulaba a sus pacientes, cómo conseguía que confiasen ciegamente en su benevolencia, parecía una coreografía perfecta para desarmar toda resistencia. Me sorprendí al reconocer en sus movimientos una precisión escalofriante, como si cada palabra y cada gesto estaban calculados para obtener lo que quería. Allí estaba, en esas imágenes, ese patrón de conducta que confirmaba mi peor temor. Samuel no solo era un psicólogo brillante, sino también un maestro en el arte de la manipulación. En aquel momento todo cobró sentido. La forma en que mi madre había cambiado en los últimos años, sus silencios y su tristeza, sus excusas cada vez más vacías, todo encajaba. Él había estado en el centro de todo, como un titiritero invisible que movía los hilos de sus vidas. La culpa me atormentaba, pero también la certeza de que había sido víctima de su juego, un engranaje en su maquinaria de control. Pensar en cómo podía haber afectado su influencia en mi madre me helaba la sangre. Recordé las sesiones en las que Samuel, con su sonrisa enmascarada, parecía escuchar más allá de las palabras, como si tuviera un sexto sentido para detectar nuestras vulnerabilidades. La forma en que manipulaba las conversaciones, desviando el foco o haciendo que pareciera que todo era nuestra culpa, era aterradora. Podría ser que también en mi infancia, en mis decisiones, hubiera dejado que su voz dictara más de lo que quería admitir. A medida que profundizaba en esos recuerdos, no podía evitar sentir una mezcla de ira y tristeza.
La idea de que ese hombre se hubiera enriquecido a costa del sufrimiento de tantos, incluido el de mi madre, me llenaba de una rabia contenida. Pero lo que más me impactaba era la confesión que había recibido, que él mismo había inventado un trastorno para manipular a su paciente más vulnerable, aquel que podría llegar a ser un enemigo o una víctima potencialmente peligrosa. La revelación me dejó paralizada, como si un hielo se hubiera instalado en mis venas. ¿Cómo podía alguien crear un trastorno inexistente solo para tener control? La respuesta era simple y aterradora. A Samuel, la manipulación y el poder eran más importantes que la verdad o la ética. Él había tejido una mentira tan perfecta que en su mente retorcida solo existía la ilusión de que todo estaba bajo su control. La mentira se convirtió en su arma, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en una pieza más de su juego, una marioneta que buscaba respuestas en un laberinto de mentiras. Ahora sé que esa confesión anónima no era casualidad. Quizás alguien como yo había llegado a su límite y decidió que la verdad tenía que salir a la luz. Esa persona, que quiso mantenerse en el anonimato, me había dado la pista definitiva para desentrañar esa red de engaños. La rabia y la tristeza se mezclaron en mi pecho, pero también un renovado impulso para seguir adelante. La lucha no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. Cada noche, mientras repasaba esas sesiones y pensaba en cómo Samuel había logrado influir en la mente de tantos, me sentaba a imaginar cómo seguiría enfrentando a esa figura retorcida. La evidencia era clara. Su patrón de conducta podía haber dejado huellas imborrables en mi historia familiar, en la forma en que percibo la realidad y en la confianza que alguna vez tuve en la justicia. La sensación de traición era insoportable, pero también era un llamado a la acción. La sombra de la duda aún acecha, pero en mi interior sé que la verdad será mi salvación. La fachada que Samuel mantenía era solo una máscara, una mentira que ahora estaba siendo despojada, una mentira que, por fin, veía su final. La justicia y la claridad serán mi bandera, y no descansaré hasta que la verdad, por más amarga que sea, quede al descubierto. Solo así podré liberarme del lastre de su manipulación y reconstruir mi historia con honestidad y coraje. A partir de ahora, cada paso que doy está marcado por esa revelación. La batalla no solo es contra Samuel, sino contra las sombras que ha sembrado en mi alma. Pero tengo la certeza de que, en algún rincón de esa oscuridad, la luz de la verdad brilla con intensidad propia. Solo hace falta que siga buscando, que siga enfrentando mis miedos, que no deje que sus mentiras sigan gobernando mi destino. Porque la libertad verdadera solo llega cuando enfrentamos la realidad, por dura que sea, y la asumimos con toda nuestra fuerza. Al día siguiente, no podía quitarme de la cabeza la revelación que había salido a la luz la noche anterior. La imagen de Samuel, con esa sonrisa tranquila que siempre había interpretado como una señal de confianza, ahora se convertía en una máscara grotesca que ocultaba la verdadera naturaleza de su manipulación. La idea de que había creado un trastorno inexistente solo para mantenerme bajo su control me helaba la sangre. No podía dejar de pensar cómo había jugado con mi mente, cómo había sembrado dudas, miedos y desesperanza en mi interior, todo para servir a sus propios fines oscuros. Decidí sumergirme en los archivos, en los rincones más ocultos de la institución donde trabajaba. Mi corazón latía acelerado cada vez que encontraba una referencia, una mención, una nota que parecía pasar desapercibida para otros. La evidencia era abrumadora. Samuel, además de ser un psicólogo respetado, había estado involucrado en casos controvertidos, prácticas poco éticas que nunca llegaron a salir a la luz. Cada descubrimiento despertaba en mí un temor aún mayor, una sensación de que toda mi historia, toda mi vida, había sido manipulada desde el principio. Mientras revisaba esos documentos, sentí como una mezcla de rabia y tristeza me invadía. La rabia por haber sido utilizada, por haber confiado en alguien que solo buscaba su beneficio, y la tristeza por no haber visto antes las señales. ¿Cuántas otras vidas habría destruido sin que nadie se diera cuenta? La idea de que mi propio pasado estaba siendo controlado por alguien tan retorcido me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos más escondía en su interior?
La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, pero también despertaba en mí una determinación renovada. No podía dejar que esa manipulación siguiera gobernando mi destino. Cada pieza que encontraba me ayudaba a entender el entramado de mentiras en el que había estado atrapada. El temor de que Samuel pudiera tener aún más secretos, de que pudiera estar más involucrado en oscuros asuntos, alimentaba mi deseo de seguir investigando. La verdad, por dura que fuera, era la única vía para liberarme. Pensaba en cómo había llegado hasta aquí, la confianza que había depositado en ese profesional, la ilusión de que podía encontrar respuestas y consuelo en su consulta. Sin embargo, todo había sido una trampa. La revelación de que había construido un trastorno inexistente para manipularme era solo la punta del iceberg. El verdadero monstruo no era solo Samuel, sino la red de engaños que había tejido a su alrededor, que había permitido que su influencia se extendiera más allá de lo que imaginaba. El recuerdo de su sonrisa, ahora teñido de una malicia oculta, me impulsaba a seguir adelante. Sabía que debía enfrentarlo, que no podía permitir que siguiera controlando mi vida desde las sombras. La lucha no era solo contra él, sino contra las mentiras que había sembrado en mi mente y en mi corazón. La sola idea de poner fin a su poder me daba fuerzas para continuar, aunque cada paso que diera fuera acompañado por el temor de descubrir algo aún más oscuro. Mientras avanzaba en mi investigación, no podía evitar sentir que cada nuevo hallazgo me acercaba a una verdad que quizás sería más difícil de aceptar de lo que imaginaba. La idea de que Samuel había manipulado no solo mi mente, sino también la historia de mi familia, me removía las entrañas. ¿Qué otras verdades ocultaba? ¿Qué secretos aún estaban por salir a la luz? La sola perspectiva me hacía temblar, pero también reafirmaba mi decisión de seguir buscando, de no dejar que sus mentiras siguieran gobernando mi destino. En lo profundo de mi ser, sabía que la verdad sería mi salvación, aunque esa verdad fuera amarga y difícil de digerir. La justicia no siempre llega de forma inmediata, pero cada pista, cada documento, cada recuerdo revisado me acercaba un poco más a la liberación. La batalla, ahora más que nunca, era por mi paz interior, por recuperar el control de mi historia y de mi vida. Samuel había jugado con mi confianza demasiado tiempo, pero yo, con cada descubrimiento, me estaba reencontrando, reconstruyendo mi realidad desde cero. Nunca imaginé que aquel psicólogo, con su apariencia serena y sus palabras tranquilizadoras, podía ocultar una red tan retorcida. La confesión que escuché fue un golpe brutal, una revelación que estremeció cada fibra de mi ser. La manipulación había sido su herramienta, y yo, sin saberlo, su víctima perfecta. Pero ahora, más que nunca, sentía que ese pasado oscuro podía ser enfrentado. La luz de la verdad brillaba con intensidad propia, y solo necesitaba seguir buscando, seguir enfrentando mis miedos y, sobre todo, confiar en que al final la justicia prevalecería. Sé que no será fácil, que la sombra de su influencia aún puede acecharme desde las sombras, pero tengo la certeza de que la verdad, por dura que sea, tiene el poder de liberar. La lucha continúa, y solo cuando haya enfrentado todos los secretos y mentiras, podré decir que verdaderamente he recuperado mi historia. Porque solo enfrentando la realidad, por más cruel que sea, puedo empezar a sanar realmente. Mientras la confesión del psicólogo resonaba en mi mente, sentí que cada fibra de mi cuerpo se estremecía. La verdad que había estado buscando durante tanto tiempo parecía ahora más lejana, pero al mismo tiempo más clara que nunca. Él, con una sonrisa que en otro momento había considerado tranquilizadora, ahora parecía un actor en un escenario oscuro, ocultando su verdadera cara detrás de palabras cuidadosamente elegidas. Me quedé allí, paralizado, procesando cada palabra, cada silencio, como si una tormenta interna se desatara en mi interior. La revelación de que había inventado un trastorno inexistente solo para manipular al asesino de mi madre fue un golpe brutal, pero también una especie de clave que encajaba perfectamente en el rompecabezas que había estado armando sin siquiera darme cuenta. ¿Qué más había estado ocultando? ¿Qué otras mentiras construyeron mi realidad a su medida? La sensación de traición era tan intensa que pensé que mi corazón iba a estallar. ¿Cómo podía alguien, un profesional en quien confiaba,
haber jugado con mis miedos y vulnerabilidades de esa manera. El peso de esa mentira me aplastaba, pero también encendía una chispa de determinación. La manipulación, había aprendido, no solo se basaba en mentiras evidentes, sino también en pequeñas verdades distorsionadas, en reconstrucciones de la realidad que sembraban dudas y confusión. Él, con esa aparente serenidad, había creado un escenario donde yo misma me había convertido en una pieza más de su juego retorcido. ¿Qué otros secretos había envuelto en ese laberinto de engaños? ¿Qué detalles de la muerte de mi madre habían sido fabricados o distorsionados? A partir de ese momento, entendí que mi lucha por la verdad no podía detenerse. La revelación me obligaba a revisar cada recuerdo, cada encuentro, cada palabra intercambiada con Samuel, y también con otros que habían estado en mi camino. La misma familia que creí haber conocido, la historia que construí, todo parecía estar teñido por esa sombra de manipulación. La idea de que mi percepción de la realidad había sido moldeada a la imagen de alguien más me hizo cuestionar todo, incluso mi propia memoria. ¿Hasta qué punto había sido víctima de un esquema elaborado donde la verdad era solo una ilusión creada para mantenerme en la oscuridad? El miedo de enfrentar esa realidad me paralizaba, pero también me impulsaba. Sabía que si quería salir de esa jaula de mentiras, debía desafiar no solo al psicólogo, sino también a mis propios fantasmas internos. La esperanza de que la justicia prevalecerá me mantenía firme, aunque la incertidumbre me acechaba en cada esquina. La fuerza para seguir adelante no la encontraba solo en las palabras de otros, sino en esa chispa de rebeldía que aún ardía dentro de mí, esa que me dictaba que merecía una verdad limpia, sin máscaras ni engaños. Mientras mis pensamientos se dispersaban en un torbellino de emociones, recordé que la misma mentira que había creado la confusión también podía ser deshecha. La paciencia, la perseverancia y esa voluntad de enfrentarlo todo, por cruel que fuera, eran mis armas. La sombra del psicólogo aún podía acecharme desde las sombras, pero ya no me intimidaba como antes. Ahora tenía una visión más clara, un mapa de mentiras y verdades, y en cada paso que daba, sentía que me acercaba más a la raíz de todo ese enredo. Sé que el camino será largo y difícil, que las heridas aún sangran, pero también sé que solo enfrentando esa realidad, por horrenda que sea, puedo empezar a sanar. La justicia, aunque parezca distante, no es solo un concepto externo, sino una conquista interna. La lucha por reconstruir mi historia, por recuperar la confianza en mi percepción y por liberar las cadenas de esa manipulación, es la verdadera batalla que me propuse desde el principio. La verdad, por dura que sea, tiene un poder liberador que ningún engaño puede resistir. Por eso, con cada paso que doy, me reafirmo en que la única manera de avanzar es enfrentando lo que me han querido esconder. La mentira del psicólogo fue solo un capítulo más en esa historia de engaños, pero también el punto de inflexión que me permitirá escribir un nuevo capítulo, uno donde la verdad sea la protagonista. La búsqueda continúa, y ahora sé que, aunque el camino sea oscuro, la luz de la verdad siempre encuentra su camino hacia mí. No puedo negar que, en aquel momento, una mezcla de incredulidad y furia me invadió. La revelación del psicólogo, esa sonrisa que siempre parecía estar en su rostro, se convirtió en un silencio ensordecedor en mi mente. Sentí cómo el suelo parecía abrirse bajo mis pies, y por un instante, la realidad que hasta entonces había construido con tanto esfuerzo empezó a desmoronarse. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Que el hombre en quien confiaba, en quien deposité mis dudas y miedos, fuera el arquitecto de una mentira tan retorcida. Recuerdo claramente el instante en que sus palabras resonaron en mis oídos, cada una como un golpe que estremecía mi cordura. Él confesó sin siquiera pestañear que había inventado un trastorno inexistente, simplemente para manipular la percepción del asesino de mi madre. La incredulidad se transformó rápidamente en una rabia contenida, una que intenté disimular con toda mi fuerza, pero en mi interior, una tormenta se desataba, y la única certeza que tenía en ese momento era que nada sería igual después de esa revelación. La mentira del psicólogo no solo había sido un engaño, sino una cadena que me había atado a una percepción distorsionada de la realidad. Él había moldeado mis recuerdos, jugado con mis emociones y, lo más cruel, había utilizado mi vulnerabilidad para sus propios fines.
La sensación de traición me atravesó como un cuchillo afilado. Y en ese instante comprendí que debía actuar, que no podía permitir que su manipulación siguiera gobernando mi vida. Me levanté lentamente, con las manos temblorosas, y miré a Samuel, cuyo rostro mostraba una mezcla de desconcierto y un atisbo de miedo. Era la primera vez que sentí que la verdad podía salir a la luz, que mi voz tendría el poder de romper esa cadena de mentiras. En ese momento, decidí que no sería solo una víctima más, que esa confesión sería el punto de inflexión. La confrontación final sería mi oportunidad de liberar toda esa carga de secretos, de mostrarle que no iba a seguir siendo su títere. Mientras avanzaba, cada paso me llenaba de una determinación renovada. La historia que había construido con tanto esfuerzo ahora necesitaba una revisión, una corrección definitiva. La mentira del psicólogo era solo un capítulo más, en un libro que estaba dispuesto a reescribir, uno donde la verdad impondría su autoridad sin excepción. La lucha que me esperaba no sería fácil, pero sabía que solo enfrentando esa realidad, por dolorosa que fuera, podría encontrar un camino hacia la sanación. No podía dejar que esa manipulación definiera mi destino. La justicia, pensé, no era solo un concepto lejano, sino una batalla interna que había que ganar. La confianza en mí mismo, en mi percepción, era lo que me daría la fuerza para seguir adelante. La sombra del psicólogo, esa presencia oscura que aún parecía acecharme desde las sombras de mi memoria, ya no tenía el mismo poder sobre mí. La luz de la verdad empezaba a filtrarse, y con ella, una esperanza de que algún día pudiera volver a sentirme en paz. Por eso, en ese momento, me reafirmé en mi decisión. No permitiría que otra mentira me derrotara. La confrontación final sería mi declaración de independencia, la evidencia de que podía enfrentarlo todo y salir victorioso. La verdad que había descubierto sería mi arma más poderosa, y aunque el camino fuera oscuro y lleno de obstáculos, sabía que no estaba solo. La búsqueda de la verdad, ese proceso de enfrentamiento y aceptación, era mi destino, y estaba decidido a recorrerlo hasta el final. Ahora, mientras me preparo para ese encuentro decisivo, siento cómo la determinación crece en mi interior. La mentira del psicólogo había sido solo un capítulo en mi historia, pero también el catalizador para una revolución personal. No iba a dejar que esa mentira definiera quién era, ni que me privara de la justicia que tanto anhelaba. La verdad, esa fuerza imparable finalmente saldría a la luz, y con ella la esperanza de reconstruir mi vida y encontrar la paz que tanto buscaba.